Decimosegunda carta sobre el canciller Bacon. No hace mucho tiempo se debatía en una compañía célebre esa cuestión gastada y frívola de quién era el hombre más grande, César, Alejandro, Tamerlán, Cromwell, etc. Alguien respondió que era sin disputa Isaac Newton. Ese hombre tenía razón, pues si la verdadera grandeza consiste en haber recibido del cielo un genio poderoso y en haberse servido de él para iluminarse a sí mismo y a los otros, un hombre como el señor Newton, tal como apenas se encuentra uno en 10 siglos, es verdaderamente el gran hombre. Y esos políticos y esos conquistadores de los que ningún siglo ha carecido, no son de ordinario más que ilustres malvados. Es a aquel que domina sobre los espíritus por la fuerza de la verdad, no a los que hacen esclavos por la violencia. Es aquel que conoce el universo, no a los que lo desfiguran, a quien debemos respeto. Puesto que exigís que os hable de los hombres célebres que ha dado Inglaterra, comenzaré por los Bacon, los Locke, los Newton, etc. Los generales y los ministros vendrán cuando les toque su turno. Es preciso comenzar por el famoso conde de Verulamio, conocido en Europa por el nombre de Bacon, que era su apellido. Era hijo de un guardián de los sellos, y fue durante mucho tiempo Lord Canciller bajo el rey Jacobo I. Empero, en medio de todas las intrigas de la corte que exigían a un hombre por entero, encontró tiempo de ser gran filósofo, buen historiador y escritor elegante. Y lo que es más asombroso todavía es que vivía en un siglo en el que apenas se conocía el arte de escribir bien y aún menos la buena filosofía. Ha sido, como es usual entre los hombres, más estimado después de su muerte que durante su vida. Sus enemigos estaban en la corte de Londres, sus admiradores estaban en Europa. Cuando el marqués de Fiat llevó a Inglaterra a la princesa María, hija de Enrique el Grande, que debía casarse con el príncipe de Gales, este ministro fue a visitar a Bacon que, como estuviese a la sazón enfermo en cama, le recibió con las cortinas echadas. «Os parecéis a los ángeles», le dijo Fiat. «Siempre se oye hablar de ellos. Se les considera muy superiores a los hombres y nunca se tiene el consuelo de verlos». Sabéis, señor, cómo Bacon fue acusado de un crimen que no es muy propio de un filósofo, de haberse dejado corromper por dinero. Sabéis cómo fue condenado por la Cámara de los Pares a una multa de cerca de 400.000 libras de nuestra moneda, a perder su dignidad de canciller y de par. Hoy, los ingleses reverencian su memoria hasta el punto de que no quieren confesar que fue culpable. Si me preguntáis lo que pienso de él, me serviré para responderos de una frase que oí decir a milord Bolingbroke. Se hablaba en su presencia de la avaricia de la que fue acusado el duque de Marlborough y se citaban rasgos sobre los que se requería el testimonio de milord Bolingbroke, que, habiendo sido su enemigo declarado, podía quizás con facilidad decir lo que había sido. «Era un hombre tan grande», respondió, «que he olvidado sus vicios». Me limitaré, pues, a hablaros de lo que ha mencionado el canciller Bacon a la estima de Europa. El canciller Bacon no conocía la naturaleza, pero sabía e indicaba todos los caminos que llevaban a ella. Había despreciado muy pronto lo que las universidades llaman la filosofía y hacía todo lo que dependía de él a fin de que esas compañías, instituidas por la perfección de la razón humana, no continuasen estropeándola con sus quiridades, su horror al vacío, sus formas sustanciales y todas las palabras impertinentes que solo la ignorancia había hecho casi sagradas. Es el padre de la filosofía experimental. Es cierto que antes de él se había descubierto secretos asombrosos. Se había inventado la brújula, la imprenta, el grabado de estampas, la pintura de óleo, los vidrios, el arte de devolver de algún modo la vista a los viejos por medio de las gafas llamadas anteojos, la pólvora de cañón, etc. Se había buscado, encontrado y conquistado un nuevo mundo.
¿Quién no creería que esos sublimes descubrimientos hubiesen sido hechos por los más grandes filósofos y en tiempos mucho más ilustres que los nuestros? Pues nada de esto. Fue en el tiempo de la más estúpida barbarie cuando estos grandes cambios se hicieron en la Tierra. Solo el azar ha producido casi todas esas invenciones, e incluso toda la apariencia de que lo que se llama azar ha tenido gran parte en el descubrimiento de América. Por lo menos, siempre se ha creído que Cristóbal Colón no emprendió su viaje más que por creer a un capitán de barco al que una tempestad había arrojado hasta la altura de las Islas Caribes. Sea como fuere, los hombres sabían ir hasta el extremo del mundo, sabían destruir ciudades con un trueno artificial más terrible que el trueno verdadero, pero no conocían la circulación de la sangre, la cavidez del aire, las leyes del movimiento, la luz, el número de nuestros planetas, etc. Y un hombre que sostenía una tesis sobre las categorías de Aristóteles, sobre el universo aparte a raíz o cualquier otra tontería, era mirado como un prodigio. Las invenciones más asombrosas y las más útiles no son las que más honran al espíritu humano. Es al instinto mecánico que está en la mayoría de los hombres al que debemos las artes y no a la sana filosofía. El descubrimiento del fuego, el arte de hacer pan, el fundir y preparar los metales, de edificar casas, la invención de la lanzadera, son de mucha necesidad y mucha más que la imprenta o la brújula. Empero, estas artes fueron inventadas por hombres todavía salvajes. ¿Qué prodigioso uso no hicieron después los griegos y romanos de las artes mecánicas? Sin embargo, se creía en su tiempo que había cielos de cristal y que las estrellas eran pequeñas lámparas que caían a veces en el mar. Y uno de sus grandes filósofos, después de muchas investigaciones, había encontrado que los astros eran pedruscos, que se habían desprendido de la Tierra. En una palabra, nadie antes del canciller Bacon había conocido la filosofía experimental. Y de todas las pruebas físicas que se han hecho después de él, apenas hay una que no esté indicada en su libro. Él mismo había hecho varias. Hizo una especie de máquinas neumáticas por medio de las cuales descubrió la elasticidad del aire. Giró en torno del descubrimiento de su gravidez. Ya lo tocaba. Esta verdad fue captada por Torricelli. Poco después, la física experimental comenzó repentinamente a ser cultivada a la vez en casi todas las partes de Europa. Era un tesoro oculto que Bacon había sospechado y que todos los filósofos, animados por su promesa, se esforzaron en desenterrar. Pero lo que más me ha sorprendido ha sido ver en su libro, en términos expresos, esta nueva atracción de la que el señor Newton pasa por inventor. Cita: hay que buscar, dice Bacon, si no habrá una especie de fuerza magnética que opera entre la Tierra y las cosas pesadas, entre la Luna y el océano, entre los planetas, etc. En otro sitio dice: es preciso que los cuerpos graves sean llevados hacia el centro de la Tierra o que sean mutuamente atraídos y, en ese último caso, es evidente que cuanto más los cuerpos al caer se acerquen a la Tierra, tanto más fuertemente serán atraídos por ella. Es preciso, prosiguió, experimentar si el mismo reloj de pesas marchará más deprisa sobre lo alto de una montaña o en el fondo de una mina, si la fuerza de las pesas disminuye sobre la montaña y aumenta en la mina. Parecería que la Tierra tiene una verdadera atracción. Este precursor de la filosofía ha sido también un escritor elegante, un historiador, un espíritu cultivado. Sus ensayos de moral son muy estimados, pero están hechos para instruir más que para gustar, y no siendo ni la sátira de la naturaleza humana como las máximas del señor de la Roquefort, ni la escuela del escepticismo como Montaigne, son menos leídos que estos dos libros ingeniosos. Su historia de Enrique VII ha pasado por ser una obra maestra, pero yo me engañaría mucho si pudiese compararse a la obra de nuestro ilustre de Dow.
hablando de ese famoso impostor Parkins, judío de nacimiento, que tomó tan audazmente el nombre de Ricardo IV, rey de Inglaterra, animado por la duquesa de Borgoña, y que disputó la corona a Enrique VII. He aquí como el canciller Bacon se expresa. Por ese tiempo, el rey Enrique fue acosado por espíritus malignos, por la magia de la duquesa de Borgoña, que evocó de los infiernos la sombra de Eduardo IV, para venir a atormentar al rey Enrique. Cuando la duquesa de Borgoña hubo instruido a Parkins, comenzó a delirar por cuál región del cielo haría aparecer este cometa y resolvió que estallaría en primer lugar sobre el horizonte de Irlanda. Me parece que nuestro sabio Defoe no cae nunca en esta jerga que antes se consideraba sublime, pero que hoy es llamado con razón galimatías.